El sol de la tarde se filtraba entre las rendijas de la choza de adobe, dibujando patrones de luz y sombra sobre el rostro de Elara. Sus cabellos, una cascada indómita de hebras rojas, brillaban con una intensidad casi sobrenatural. Era una belleza, sin duda, una visión que habría cautivado a cualquier forastero. Pero para la gente de su aldea, era una mancha, una señal de infortunio, una maldición impuesta por los dioses caprichosos. Desde su nacimiento, ese color fuego en su cabeza había sido la fuente de sus tribulaciones. Las otras niñas le lanzaban miradas de desdén, las madres susurraban oraciones a su paso, y los jóvenes evitaban su cercanía, como si su sola presencia pudiera traer la desgracia sobre ellos. Había crecido con el peso de la exclusión, con la amargura de la soledad clavada en su corazón. Cada día era un recordatorio constante de su condición de paria. Los trabajos más arduos, las tareas más desagradables, siempre recaían sobre ella. Sus manos, antaño suaves y delicadas, se habían endurecido y agrietado con el rigor del esfuerzo. Sus ropas, desgastadas y remendadas, apenas cubrían su figura esbelta. La humillación era una compañera constante. Recordaba con una punzada en el pecho la última feria del pueblo, cuando al intentar unirse a un grupo de jóvenes que reían y bailaban, fue empujada bruscamente por una muchacha, cayendo al suelo mientras las risas burlonas resonaban a su alrededor. El barro manchó su vestido, pero fue la mancha en su alma, la de la vergüenza, la que perduró. Las lágrimas que derramó aquella noche, en la soledad de su lecho, fueron amargas y silenciosas, un reflejo de la desesperación que la consumía. El colmo de su desdicha llegó con el anuncio del compromiso de su hermana menor, Lena, con el hijo del jefe de la aldea. Lena, de cabellos castaños y ojos modestos, era la encarnación de la virtud y la aceptación en la comunidad. La noticia fue celebrada con festejos y algarabía, pero para Elara fue una sentencia. Su propia familia, siempre fría y distante, ahora la veía como un estorbo, una sombra en la brillantez del futuro de Lena. Su padre, un hombre de pocas palabras y gestos duros, la llamó a su presencia. Su voz grave y monótona resonó en la pequeña choza. Elara, dijo, sin mirarla a los ojos, la aldea ha decidido. Tu presencia aquí es un impedimento. Lena merece un futuro sin la carga de tu singularidad. Las palabras se clavaron en ella como dagas heladas. Serás enviada lejos a las tierras del oeste, a la tribu de las montañas azules. Ellos son conocidos por su peculiaridad. Quizás allí encuentres tu lugar. Partirás al amanecer. Elara no derramó una sola lágrima en ese momento. Sus ojos estaban secos, su corazón un nudo apretado de dolor y resentimiento. Las montañas azules eran tierras lejanas, habitadas por tribus guerreras y extrañas, con costumbres desconocidas. La idea de ser desterrada, de ser entregada como una carga, era más amarga que cualquier humillación anterior. Empacó sus pocas pertenencias, un par de ropas gastadas, una manta raída y un pequeño amuleto de piedra que su abuela le había regalado antes de morir. La noche antes de su partida, la luna llena proyectaba sombras alargadas sobre la aldea dormida. Elara se sentó junto al fuego, sus cabellos rojos brillando bajo la luz pálida, y sintió un vacío abrumador. ¿Estaba destinada a una vida de soledad perpetua? ¿Sería siempre la marginada, la diferente, la que no encajaba? La incertidumbre era un peso insoportable. Al amanecer, con el rocío aún cubriendo la hierba, Elara emprendió su viaje. 2 hombres de la aldea la escoltaban, sus rostros impasibles, sus miradas esquivas. Caminó en silencio, el polvo del camino levantándose con cada paso, su corazón pesado como una piedra. El paisaje cambió gradualmente. Los campos cultivados dieron paso a bosques densos y luego a las estribaciones de montañas imponentes. La vegetación se hizo más salvaje, el aire más fresco. Tras varios días de viaje, llegaron a un valle oculto entre picos escarpados. Allí un campamento se extendía, con tipis de cuero adornados con símbolos y colores vibrantes. Los hombres que la acompañaban hicieron una señal, y de inmediato, varias figuras altas y fuertes, con el rostro pintado y adornos de plumas, salieron a su encuentro. Eran los apaches de las montañas azules. Los ojos de Elara se posaron en uno de ellos.
Era un guerrero imponente, con el torso desnudo que revelaba músculos tensos y una piel curtida por el sol. Su rostro era severo, con pómulos marcados y una mirada penetrante, oscura como la noche sin estrellas. Su cabello negro, largo y trenzado, caía sobre sus hombros. Llevaba un collar de garras de oso y un arco de madera pulida en la mano. Cuando sus ojos se encontraron, Elara sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de algo más profundo, algo que no podía nombrar. Él la observó con una intensidad que la hizo temblar. Sus ojos fijos en sus cabellos rojos. Los escoltas de Elara hablaron con el jefe apache, un anciano de rostro sabio y arrugado. Explicaron la situación de Elara, su condición y el deseo de su aldea de que fuera acogida por la tribu. El jefe escuchó en silencio, sus ojos recorriendo a Elara de arriba a abajo. Fue entonces cuando el joven guerrero, de nombre Kael, se adelantó. Su voz era profunda y resonante, como el murmullo de un río. «Jefe Águila Solitaria», dijo, «esta mujer no es una carga. Su cabello es el color del fuego sagrado, el que ilumina la oscuridad. En nuestra tradición, tal cabello es una bendición, no una maldición». Las palabras de Kael resonaron en el aire, sorprendiendo a todos, incluso a los escoltas de Elara. La expresión del jefe se suavizó. Miró a Kael con una mezcla de orgullo y comprensión. «Es verdad», asintió el jefe. «La profecía antigua habla de una mujer con el cabello del atardecer, cuyo espíritu traerá la lluvia a nuestras tierras sedientas. Quizás ella sea la elegida». Los ojos de Kael nunca se apartaron de Elara, y en su mirada, ella vio algo que nunca antes había percibido: admiración, deseo y una profunda fascinación. Elara fue aceptada en la tribu. Los primeros días fueron un torbellino de nuevas experiencias. Las costumbres apaches eran muy diferentes a las de su aldea. Las mujeres trabajaban juntas, cosiendo pieles, recolectando bayas, tejiendo cestas. No había susurros a sus espaldas, no había miradas de desdén. Las apaches, con sus pieles curtidas y sus rostros serenos, la miraban con curiosidad, pero también con una extraña calidez. Sus cabellos rojos, lejos de ser una vergüenza, eran motivo de fascinación. Las niñas pequeñas se acercaban a ella, tocando sus hebras con asombro, y las ancianas sonreían, asintiendo con la cabeza. Elara, que había vivido toda su vida en la sombra, de repente se encontró bajo el sol, aceptada por lo que era. Kael el guerrero se convirtió en una presencia constante en su vida. Venía a visitarla mientras trabajaba, compartiendo historias de caza y de la vida en las montañas. Su voz, tranquila y melodiosa, era un bálsamo para su alma herida. Él la escuchaba con atención, sin juzgar, sin interrumpir. Ella le habló de su pasado, de la soledad y la humillación que había soportado. Kael la escuchó con una paciencia infinita, sus ojos oscuros llenos de una comprensión que la conmovió profundamente. «Tu dolor te ha hecho fuerte, Elara», le dijo un día, sus palabras resonando en su corazón. «Has sobrevivido al rechazo y aún así tu espíritu no se ha quebrado. Eso es una señal de tu gran alma». Un día, mientras recolectaba hierbas medicinales en el bosque, Elara se encontró con una serpiente venenosa. El reptil se abalanzó sobre ella, pero antes de que pudiera morderla, Kael apareció de la nada, su movimiento rápido como un rayo. Con su cuchillo cortó la cabeza de la serpiente, salvando a Elara de un destino fatal. Elara lo miró, su corazón latiendo salvajemente, no solo por el susto, sino por la cercanía de Kael. «Estás a salvo», susurró él, su mano rozando suavemente su brazo. En ese instante, una corriente eléctrica recorrió su cuerpo. Fue la primera vez que sintió el calor de su toque, una sensación que despertó algo dormido en su interior. La relación entre Elara y Kael floreció lentamente, como las flores silvestres que cubrían las montañas en primavera. Pasaban horas juntos, explorando los rincones ocultos del valle, compartiendo el silencio y las palabras. Kael le enseñó a leer las estrellas, a identificar las huellas de los animales, a comprender los susurros del viento. Le habló de las tradiciones de su pueblo, de su respeto por la tierra y por los espíritus. Le mostró la belleza de su mundo, un mundo que Elara nunca imaginó que pudiera existir. Elara, a su vez, le habló de los pequeños placeres de su antigua vida, de las historias de su abuela, de su amor por los colores del atardecer. Descubrieron que,
A pesar de sus diferencias de origen, compartían un profundo respeto por la naturaleza, una sed de conocimiento y una sensibilidad para las emociones. Un día, mientras Kyle le enseñaba a lanzar una jabalina, sus manos se tocaron. La chispa que se encendió entre ellos fue innegable. Kyle la miró a los ojos, su mirada intensa, llena de una mezcla de ternura y pasión. Elara, dijo, su voz apenas un susurro, mis ancestros hablan de una mujer que llevaría el fuego en su cabello y la luz en su alma. Esa mujer eres tú. Mi corazón te ha elegido. Las palabras de Kyle derritieron las últimas barreras en el corazón de Elara. Las lágrimas, esta vez de alegría, brotaron de sus ojos. Ella asintió, incapaz de hablar, pero su mirada lo dijo todo. Se abrazaron, un abrazo que selló una promesa silenciosa de amor y de futuro. El amor de Kyle era un bálsamo para el alma de Elara, pero también un espejo que le permitió ver su propio valor. Ella había crecido creyendo que era defectuosa, indeseable, pero a través de sus ojos se veía hermosa, fuerte y digna de amor. Kyle no la veía como una peculiaridad o una carga, sino como una joya rara, un tesoro que había descubierto en el desierto. Él valoraba su inteligencia, su resiliencia, su compasión. Pasaban las noches bajo el cielo estrellado, compartiendo sueños y esperanzas. Él le hablaba de su deseo de convertirse en el próximo jefe de la tribu, de guiar a su gente con sabiduría y justicia. Ella le hablaba de su anhelo de encontrar un propósito, de ser útil, de dejar una huella en el mundo. La conexión entre ellos era profunda, trascendía las palabras y se manifestaba en cada gesto, en cada mirada compartida. La primavera se convirtió en verano, y su amor creció con la exuberancia de la estación. Kyle le dedicaba canciones. Sus melodías se elevaban con el viento de la montaña, resonando en el corazón de Elara. Le tejía collares de cuentas y plumas, cada uno un símbolo de su afecto. Elara, a su vez, le preparaba sus platillos favoritos, aprendiendo las recetas de las mujeres apaches, y le contaba historias de su propia aldea, modificándolas para que fueran más amables, para que no mostraran el dolor de su pasado. La tribu entera observaba el florecimiento de su relación con aprobación. El jefe Águila Solitaria, en particular, veía en Elara la encarnación de la profecía, la mujer que traería prosperidad a su pueblo. Pero la sombra del pasado de Elara no tardó en reaparecer. Un día, mientras Kyle y Elara estaban cazando en los límites del territorio apache, vieron una partida de exploradores de la aldea de Elara. Eran enviados por su padre en una búsqueda desesperada de Elara. La aldea de Elara estaba sufriendo una sequía devastadora y una plaga que diezmaba sus cultivos. Los chamanes habían declarado que la desgracia era un castigo por el destierro de Elara, la mujer de los cabellos de fuego. Su padre, desesperado, había enviado a sus hombres para rogarle que regresara, creyendo que su presencia apaciguaría a los dioses y levantaría la maldición. Cuando los exploradores encontraron a Elara y Kyle, sus rostros reflejaron una mezcla de asombro y temor. Reconocieron a Elara, pero la vieron transformada, radiante de felicidad y con la seguridad de una mujer amada. Los apaches, imponentes y dignos, infundían respeto. Los hombres de su aldea explicaron su desesperada situación. Elara sintió una punzada en el pecho, a pesar de todo el dolor que le habían causado. No podía ignorar el sufrimiento de su gente. Kyle, al ver la angustia en su rostro, la tomó de la mano. «Tu gente te necesita, Elara», dijo con voz suave, «pero no irás sola». Elara, con el corazón dividido entre su nueva vida y su pasado, decidió regresar a su aldea, acompañada por Kyle y un grupo de guerreros apaches. El viaje de regreso fue diferente. Ya no era la paria desterrada, sino una mujer acompañada por guerreros poderosos y por el hombre que la amaba. Cuando llegaron a su aldea, la escena era desoladora. Los campos estaban marchitos, los pozos secos, y la gente padecía hambre y enfermedad. Su padre, consumido por la preocupación, se acercó a ella con ojos hundidos. «Elara», dijo su voz temblorosa, «perdóname. Hemos cometido un terrible error». Elara no buscó venganza. Su corazón, ahora lleno de amor y compasión, solo sentía pena por la desgracia de su pueblo. Kyle, con su sabiduría y su espíritu práctico, examinó la situación. Él y los guerreros apaches
Con sus conocimientos sobre la tierra y las estaciones, identificaron una fuente de agua subterránea que la gente de la aldea había pasado por alto. Con su fuerza y sus herramientas, comenzaron a cavar un nuevo pozo. Las mujeres apaches compartieron sus conocimientos sobre hierbas medicinales y métodos de purificación de agua, ayudando a aliviar la plaga. La llegada de El Ara y los apaches fue un milagro para la aldea, pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. La sequía no era la única calamidad. Un chamán rival, un hombre ambicioso y despiadado llamado Sarat, había estado manipulando la situación, exacerbando el miedo y la superstición de la gente para consolidar su propio poder. Sarat había sido quien había convencido al padre de El Ara de desterrarla, y ahora, al verla regresar victoriosa, su furia no conocía límites. Él planeó un golpe final. Una noche, cuando la aldea celebraba la llegada del agua fresca, Sarat irrumpió en la plaza, acusando a El Ara de brujería, de haber pactado con espíritus malignos para traer el agua y de haber hechizado a Kael y a los apaches. Sus palabras, cargadas de veneno, encendieron el miedo en los corazones de algunos aldeanos. La situación se volvió tensa. Sarat, con una sonrisa malvada, presentó pruebas, un amuleto oscuro que supuestamente El Ara había usado para invocar demonios. Kael, imponente y sereno, se adelantó. No hay brujería aquí. Su voz resonó en la plaza. Solo hay sabiduría, compasión y el espíritu de la Madre Tierra, que ha respondido a la bondad de El Ara. Sarat se rió con desdén. «Ella es una hechicera», gritó. «Su cabello rojo es una señal de ello». Fue entonces cuando El Ara dio un paso al frente. «Mi cabello», dijo, su voz clara y firme, «es el mismo que siempre ha sido. La diferencia es que ahora estoy rodeada de personas que ven más allá del color, que ven el espíritu. La verdad es que Sarat te ha engañado a todos. Él ha estado desviando el agua de nuestros campos, para así manipular a la gente y ganar poder. El amuleto que él tiene es la prueba de su propia hechicería». Kael intervino. «Este amuleto», dijo, tomando el objeto de las manos de Sarat, «no es de El Ara. Es un amuleto de engaño, usado para desviar el flujo del agua. Lo encontramos cerca de la acequia principal de vuestros campos. Completamente manipulada». Kael, con un gesto rápido, rompió el amuleto, revelando un complejo mecanismo oculto en su interior, diseñado para bloquear el paso del agua. Los aldeanos miraron a Sarat con ojos acusadores. El plan del chamán malvado había sido descubierto. Sarat intentó huir, pero los guerreros apaches lo rodearon. Él fue juzgado por sus crímenes y desterrado de la aldea para siempre. Con la derrota de Sarat, la verdad salió a la luz. Los aldeanos se dieron cuenta de la injusticia que habían cometido con El Ara. Su padre, con lágrimas en los ojos, le pidió perdón públicamente. La gente, avergonzada de su ceguera, la abrazó, reconociendo su valor y su bondad. La sequía terminó, y con las lluvias, los campos reverdecieron y la plaga retrocedió. La aldea de El Ara prosperó una vez más, pero esta vez, bajo una nueva luz de comprensión y aceptación. El Ara decidió quedarse en su aldea por un tiempo, para ayudar a reconstruir y sanar las heridas del pasado. Kael se quedó a su lado, su presencia una fortaleza constante. Juntos, trabajaron para establecer puentes entre las dos tribus, compartiendo conocimientos y recursos. El Ara, que una vez fue la paria, se convirtió en una líder respetada, una mediadora entre dos mundos. Su sabiduría y su compasión, forjadas en la adversidad, la hicieron digna de la confianza de ambos pueblos. Con el tiempo, la aldea de El Ara se recuperó por completo. La prosperidad regresó, y con ella la armonía. El Ara y Kael se casaron en una ceremonia que unió las tradiciones de ambas tribus. Fue un festejo de alegría y unidad, un testimonio del amor que había superado la adversidad y el prejuicio. El Ara, con sus cabellos rojos brillando bajo el sol, se veía radiante. Una novia que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Kael la miraba con una devoción infinita, sus ojos oscuros llenos de amor y orgullo. Su vida juntos fue un testimonio de su amor inquebrantable. Tuvieron hijos, que heredaron tanto la pasión de Kael por las montañas como la sabiduría de El Ara. Sus cabellos, en una hermosa mezcla de tonos, eran un símbolo de la unión de dos mundos. El Ara se convirtió en una figura legendaria,
la mujer de los cabellos de fuego que trajo la paz y la prosperidad a dos pueblos. Su historia se contaba alrededor de los fuegos, un relato de cómo el prejuicio puede ser vencido por el amor y la comprensión. Cael se convirtió en el jefe de su tribu, guiando a su gente con la sabiduría que había aprendido de Elara y con la fuerza y el coraje de sus ancestros. Elara y Cael construyeron un hogar que era un refugio de amor y aceptación, donde cada persona era valorada por su espíritu, no por su apariencia. Envejecieron juntos, sus manos entrelazadas, sus corazones llenos de gratitud por la vida que habían compartido. La luz de sus cabellos rojos se atenuó con el tiempo, pero la luz en su alma, la que Cael había visto desde el primer momento, brillaba más fuerte que nunca. Su amor se convirtió en un ejemplo para las generaciones futuras, un recordatorio de que la verdadera belleza reside en el corazón noble y en la capacidad de amar sin condiciones. La historia de Elara, la mujer de los cabellos de fuego, y Cael, el guerrero que vio su alma, se susurraba en los vientos de las montañas, una melodía eterna de amor, redención y la superación de todos los obstáculos. Sus nietos, sentados a su alrededor, escuchaban con asombro, aprendiendo que la diferencia no es una debilidad, sino una fuerza, y que el amor verdadero puede sanar las heridas más profundas del alma. El legado de Elara y Cael perduró, un faro de esperanza en un mundo que a menudo se dejaba cegar por la apariencia. La aldea de Elara y la tribu de Cael mantuvieron una alianza fuerte y duradera, cimentada en el respeto mutuo y en la memoria de la mujer cuyos cabellos rojos, alguna vez una maldición, se convirtieron en un fuego sagrado, fuente de vida y de amor eterno. Las lunas pasaron, y la alianza entre la aldea de Elara y la tribu apache se fortaleció. Los jóvenes de ambas comunidades comenzaron a mezclarse, aprendiendo unos de otros. Los apaches enseñaron a los aldeanos técnicas de caza más eficientes y el arte de leer los signos de la naturaleza. A cambio, los aldeanos compartieron sus conocimientos sobre agricultura y la fabricación de herramientas más sofisticadas. Era un intercambio enriquecedor, que disipaba viejos prejuicios y construía un futuro de cooperación. Elara y Cael eran los arquitectos de esta nueva era. Pasaban gran parte de su tiempo viajando entre las dos comunidades, mediando disputas, compartiendo ideas y fomentando el entendimiento. La risa de los niños, nacidos de matrimonios entre ambas tribus, resonaba en ambos campamentos, un testimonio vivo de la unión. Estos niños, con sus rasgos mixtos y sus corazones abiertos, eran el símbolo más puro de la nueva era que Elara y Cael habían forjado. Crecerían sin las limitaciones de los prejuicios que habían afectado a sus padres, con la riqueza de dos culturas a su alcance. Un día, mientras Elara y Cael observaban un atardecer desde la cima de una montaña, Cael le propuso algo. «Elara», dijo con la voz suave y llena de contemplación, «nuestro pueblo ha prosperado bajo tu influencia. Has traído la lluvia a nuestra tierra, no solo en agua, sino en espíritu. Creo que es hora de que tu sabiduría sea reconocida formalmente por ambos pueblos». Elara lo miró con curiosidad. «¿Qué quieres decir, Cael?» Él tomó sus manos, sus ojos fijos en los de ella. «Quiero que seas cojefa, no solo de mi tribu, sino de una nueva alianza, una nación unida por el lazo que nosotros hemos creado. Juntos, podemos liderar a nuestros pueblos hacia una era de prosperidad y paz sin precedentes». La propuesta de Cael la dejó sin aliento. Nunca había imaginado tal honor. Años atrás, había sido una paria desterrada, y ahora se le ofrecía un rol de liderazgo tan significativo. La idea era audaz, revolucionaria. No existía precedente para una mujer en tal posición, y mucho menos para alguien de un origen tan diferente. Sin embargo, en el fondo de su corazón sabía que era lo correcto. Su vida la había preparado para este momento. Había conocido el sufrimiento, había aprendido a superarlo, y había descubierto el poder de la compasión y la comprensión. Asintió, una sonrisa luminosa extendiéndose por su rostro. «Sí, Cael», susurró, «sí, seremos cojefes. Juntos construiremos este nuevo camino». La noticia fue recibida con diferentes reacciones en ambas comunidades. Entre los apaches, la mayoría apoyó la decisión de Cael.
habían sido testigos de la sabiduría de Elara, de su capacidad para resolver problemas y de su profunda conexión con la tierra. La veían como una bendición, la profecía encarnada. Sin embargo, algunos ancianos conservadores expresaron sus dudas. Cuestionaban la idea de una mujer en una posición de liderazgo tan prominente y la de alguien que no fuera de pura sangre apache. Kyle pasó días conversando con ellos, explicando su visión, recordándoles las profecías y los beneficios tangibles que Elara había traído. Les habló de la importancia de la adaptación y del abandono, de viejas supersticiones, en aras de un futuro más fuerte. En la aldea de Elara, la reacción fue aún más compleja. Si bien muchos la veían con renovado respeto, la idea de que una mujer, y además una peculiar como ella, ascendiera a un puesto de poder tan elevado, era difícil de asimilar para algunos. Su padre, aunque ahora arrepentido, todavía luchaba con sus propias viejas creencias. Elara se enfrentó a sus críticos con calma y dignidad. Habló con el consejo de ancianos de su aldea, recordando sus propias palabras, sobre la necesidad de aceptar los cambios y de aprender de los errores del pasado. Les habló de la visión de una confederación de pueblos, de la fuerza que vendría de la unidad. «Hemos vivido divididos por el miedo y la ignorancia», les dijo, su voz resonando con una convicción que no dejaba lugar a dudas. «Ahora tenemos la oportunidad de construir algo grandioso, algo que beneficiará a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. No dejemos que viejos prejuicios nos impidan alcanzar este futuro». Para sellar esta nueva alianza y la cojefatura de Elara y Kyle, se decidió celebrar una gran convocatoria de las dos aguas, un evento ceremonial que uniría a ambos pueblos en un solo propósito. Los preparativos duraron meses. Se construyó un gran consejo sagrado en la intersección de los territorios de ambas tribus, en un lugar donde dos ríos se unían. Se invitó a líderes de tribus vecinas, chamanes y ancianos de renombre para ser testigos de este evento histórico. La atmósfera estaba cargada de expectación y, de una mezcla de esperanza y nerviosismo, el día de la convocatoria de las dos aguas, el sol brillaba alto en el cielo azul. Miles de personas se congregaron en el lugar sagrado. Los apaches, con sus vestimentas tradicionales y sus rostros pintados, se mezclaban con los aldeanos, que vestían sus mejores ropas, tejidas con hilos vibrantes. El aire estaba lleno del sonido de los tambores apaches y las flautas de los aldeanos, una sinfonía que simbolizaba la armonía. El jefe Águila Solitaria y el padre de Elara, ahora más reconciliados y unidos por la nueva visión, se sentaron al frente del consejo. Kyle y Elara se adelantaron, sus figuras imponentes bajo el sol. Kyle habló primero, su voz clara y poderosa. «Hoy las aguas de dos ríos se unen, y con ellas dos pueblos. Hemos aprendido que la fuerza no reside en la división, sino en la unidad. Elara, mi esposa y mi compañera, ha demostrado que el espíritu verdadero trasciende cualquier barrera». Luego fue el turno de Elara. Su voz, aunque más suave que la de Kyle, estaba llena de una autoridad tranquila y una profunda emoción. «He conocido la soledad y el rechazo», comenzó, sus ojos recorriendo los rostros de la multitud. «Mi cabello, alguna vez una marca de desprecio, ha sido transformado en un símbolo de esperanza. Les pido que abran sus corazones, como yo abrí el mío a este nuevo camino. No permitan que el miedo a lo diferente los ciegue. Juntos somos más fuertes, juntos somos invencibles». Sus palabras resonaron en los corazones de todos. La ceremonia culminó con un rito ancestral, donde Kyle y Elara sumergieron sus manos en las aguas unidas de los dos ríos, simbolizando la fusión de sus pueblos. Los líderes de las tribus vecinas se acercaron, ofreciendo sus respetos y su compromiso de amistad. La convocatoria de las dos aguas fue un éxito rotundo, un punto de inflexión en la historia de la región. A partir de ese día, Elara y Kyle gobernaron como cojefes, sus decisiones siempre equilibradas por el respeto mutuo y el bienestar de ambos pueblos. Bajo su liderazgo, la nueva confederación floreció. Se establecieron rutas comerciales seguras y los intercambios culturales se volvieron habituales. Se crearon nuevas leyes que honraban tanto las tradiciones apaches como las de la aldea, buscando siempre la justicia y la equidad. Elara,
con su aguda inteligencia, ayudó a desarrollar un sistema de riego más eficiente que garantizaba abundantes cosechas incluso en años secos. Kael, con su experiencia como guerrero, reorganizó las defensas, asegurando la paz y la seguridad de sus tierras. La educación de los niños se volvió una prioridad. Se construyeron nuevas estructuras para la enseñanza, donde se impartían conocimientos de ambas culturas, la historia apache, sus leyendas y sus artes, junto con las habilidades de lectura, escritura y aritmética de la aldea. Los niños aprendían a rastrear animales y a cultivar la tierra, a manejar el arco y a tejer intrincados diseños. La armonía no significaba la ausencia de desafíos. A veces surgían pequeños conflictos entre individuos o familias de diferentes orígenes, arraigados en viejas costumbres o malentendidos. En esos momentos, Elara y Kel actuaban como mediadores, escuchando pacientemente a ambas partes y encontrando soluciones equitativas. La clave de su éxito radicaba en su capacidad para empatizar y en su compromiso, inquebrantable con la unidad. A menudo, utilizaban la sabiduría de sus propias experiencias de vida para guiar a otros. El miedo a lo desconocido es una barrera, solía decir Elara, pero la curiosidad y la apertura de corazón pueden derribar cualquier muro. Kael, por su parte, enfatizaba la importancia del respeto. No necesitamos ser iguales para convivir, solo necesitamos respetarnos, como las diferentes corrientes de un río que fluyen hacia el mismo mar. Los años pasaron, y el reino de Elara y Kael se extendió, ganando el respeto de otras tribus. La historia de la mujer de los cabellos rojos y el guerrero apache que vio su alma se convirtió en una leyenda, contada a lo largo y ancho de las tierras. Se decía que la fertilidad de la tierra y la abundancia de la casa eran bendiciones traídas por el espíritu de Elara, la mujer que había transformado la maldición en fuego sagrado. Sus hijos crecieron y se convirtieron en líderes por derecho propio, llevando el legado de sus padres. Su hija mayor, Liana, heredó la sabiduría y el don para la diplomacia de Elara, y sus cabellos, de un tono cobrizo, eran un recordatorio constante de su madre. Su hijo menor, Talan, tenía la fuerza y el espíritu guerrero de Kael, pero también su calma y su capacidad de escuchar. Ambos trabajaron incansablemente para mantener la visión de sus padres. Elara y Kael, ya ancianos, se retiraron gradualmente de las tareas diarias de liderazgo, confiando en sus hijos. Pasaban sus días sentados junto al fuego, recordando las batallas y los triunfos, los dolores y las alegrías que habían marcado su increíble viaje. La piel de Elara estaba arrugada, y sus cabellos rojos, ahora salpicados de plata, aún brillaban con una luz interna. Kael, su rostro marcado por los años, pero sus ojos aún profundos y llenos de amor, sostenía su mano. Un día, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de los colores que Elara tanto amaba, Kael la miró y sonrió. «Mi fuego sagrado», susurró, «has iluminado mi vida y la de nuestro pueblo más allá de lo que jamás imaginé». Elara le devolvió la sonrisa, un sentimiento de paz inmensa inundando su corazón. «Y tú, mi guerrero, me enseñaste a ver el valor en mí misma, a transformar la oscuridad en luz. Juntos, hemos demostrado que el amor verdadero no conoce barreras». En sus últimos años, Elara y Kael se convirtieron en los ancianos más venerados de la Confederación. Sus consejos eran buscados por todos. Su sabiduría, un faro en tiempos de incertidumbre. La leyenda de sus cabellos rojos, que alguna vez fue un estigma, se había convertido en el símbolo de una nueva era de unidad y prosperidad. La historia de Elara, la mujer de los cabellos de fuego, que transformó la maldición en una bendición, y Kael, el guerrero que vio su alma, resonaría por generaciones, inspirando a la gente a mirar más allá de las apariencias y a abrazar la diversidad como una fuente de fortaleza. Su amor fue el cimiento de una nación, y su legado, un testimonio eterno del poder transformador del corazón humano. Pero la historia de Elara y Kael, como todas las grandes epopeyas, no estaría completa sin enfrentar una última y formidable prueba. Más allá de las montañas, en las vastas llanuras del este, se alzaba la sombra de una nueva amenaza. Una poderosa tribu, liderada por un jefe ambicioso y cruel, conocido como Mano de Hierro,
había comenzado a expandir su dominio, subyugando a los pueblos vecinos y apoderándose de sus recursos. Los rumores de su brutalidad y su insaciable sed de conquista llegaron hasta la confederación de Elara y Cael, trayendo consigo una ola de miedo. Mano de Hierro no creía en alianzas ni en el respeto mutuo, solo en la fuerza bruta y la sumisión. Su tribu, entrenada en tácticas de guerra despiadadas y equipada, con armas superiores, forjadas a partir de metales raros, era una fuerza a tener en cuenta. Los exploradores de Elara y Cael confirmaron los peores temores. Mano de Hierro se acercaba, su ejército dejando un rastro de destrucción a su paso. La Confederación se vio obligada a prepararse para la guerra. Los consejos se sucedían día y noche. Cael, con su vasta experiencia militar, comenzó a organizar a los guerreros apaches y a entrenar a los jóvenes de la aldea en el arte del combate. Elara, por su parte, se dedicó a fortalecer la moral de la gente, a garantizar el suministro de alimentos y medicinas y a preparar las defensas de las aldeas. Su liderazgo en tiempos de paz había sido sabio, pero ahora se enfrentaba a una prueba de fuego, demostrando que su fuerza no solo residía en la diplomacia, sino también en el coraje inquebrantable. La estrategia de Mano de Hierro era simple: dividir y conquistar. Sabía de la reciente unión de los dos pueblos y buscaba sembrar la discordia, explotando viejos resentimientos. Envió emisarios a la antigua aldea de Elara, prometiendo riquezas y protección si se separaban de los apaches y se sometían a su yugo. También envió mensajes a los apaches más conservadores, incitándolos contra el liderazgo híbrido de Elara. Estos intentos de desestabilización fueron un verdadero desafío. Hubo susurros de descontento. Algunos ancianos recordaron los viejos tiempos de separación, temerosos de la fuerza arrolladora de Mano de Hierro. Fue en este momento crítico que la sabiduría y la resiliencia de Elara brillaron con más fuerza. Ella no se permitió caer en la desesperación. En un gran consejo de guerra, en lugar de centrarse únicamente en la estrategia militar, Elara se dirigió directamente al corazón de la gente. Mano de Hierro busca romper lo que hemos construido con tanto esfuerzo. Su voz era un bálsamo para los espíritus ansiosos. Él quiere que volvamos a ser dos pueblos separados, débiles y temerosos, pero hemos probado el valor de la unidad. Hemos visto la prosperidad que nace de la comprensión y el respeto. ¿Dejaremos que un tirano nos arrebate lo que hemos ganado con nuestro amor y sacrificio? Sus palabras encendieron un fuego en los corazones de los presentes. El padre de Elara, ahora un anciano sabio y arrepentido, se puso de pie. «Mi hija tiene razón», declaró, su voz firme a pesar de su edad. «He vivido la vergüenza de la división y la bendición de la unidad. Elara ha traído la verdadera lluvia a nuestra tierra, no con brujería, sino con un corazón noble. Lucharé a su lado y si debo caer, caeré como un hombre libre y unido a mis hermanos apaches». Su declaración silenció a los escépticos y fortaleció la determinación de todos. Cael, con la confianza de su pueblo renovada, finalizó el discurso con un grito de guerra que resonó por el valle, uniendo las voces de apaches y aldeanos en un solo clamor. «Lucharemos juntos, por nuestras familias, por nuestra tierra, por nuestra unidad». La batalla fue inevitable. Las fuerzas de Mano de Hierro eran vastas y bien organizadas, pero no contaban con la cohesión y el ingenio de la confederación de Elara y Cael. Cael, usando su profundo conocimiento del terreno montañoso, preparó emboscadas y trampas naturales. Los guerreros apaches, maestros del sigilo y del combate cuerpo a cuerpo, se movían como sombras, golpeando y retirándose antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Los aldeanos, aunque menos experimentados en la guerra, lucharon con una ferocidad inesperada, protegiendo sus hogares y a sus seres queridos. Las mujeres de ambas tribus, lideradas por Elara, organizaron la logística, cuidando a los heridos, preparando alimentos y fabricando nuevas flechas y herramientas. La confrontación final tuvo lugar en un paso estrecho de montaña. Mano de Hierro, confiado en su superioridad numérica, lanzó un asalto frontal, pero Cael y Elara habían anticipado su movimiento. Mientras Cael lideraba la resistencia en el paso, Elara, con un pequeño grupo de exploradores, llevó a cabo una audaz maniobra de flanqueo.
utilizando su conocimiento de los caminos ocultos de la montaña y su habilidad para comunicarse con los animales. Elara guió a su grupo por senderos que Mano de Hierro nunca habría imaginado. Desde una posición elevada, lanzaron rocas y flechas incendiarias sobre las filas enemigas, desorganizando su ataque y sembrando el caos. El momento decisivo llegó cuando Kael y Mano de Hierro se encontraron cara a cara en un feroz duelo. La fuerza bruta de Mano de Hierro era formidable, pero Kael luchó con la determinación de quien defiende a su familia y su modo de vida. La batalla fue encarnizada, el sonido de los golpes de acero resonando en la montaña. Mientras tanto, Elara, viendo a su esposo en apuros, dio una señal a un grupo de arqueros, apaches que había posicionado estratégicamente, con una precisión milimétrica. Las flechas llovieron sobre los guardias de Mano de Hierro, dejándolo vulnerable. Kael, aprovechando la distracción, desarmó a Mano de Hierro con un golpe certero. El cruel jefe cayó al suelo, su arrogancia reemplazada por la derrota. La captura de Mano de Hierro fue el punto de inflexión. Sin su líder, el ejército invasor se desorganizó y se retiró en desbandada. La confederación de Elara y Kael había prevalecido. La victoria no fue solo un triunfo militar, sino también un triunfo del espíritu. Habían demostrado que la unidad, la sabiduría y el coraje podían vencer incluso a la fuerza más opresiva. Los prisioneros de Mano de Hierro fueron tratados con justicia, no con la crueldad que ellos mismos habían practicado. A los heridos se les brindó atención, y a los que deseaban la paz, se les ofreció la oportunidad de unirse a la Confederación, si aceptaban sus leyes y su espíritu de cooperación. Esta muestra de compasión y sabiduría sorprendió a muchos, ganando nuevos aliados y disipando el miedo en las tribus vecinas. Tras la guerra, la Confederación de Elara y Kael emergió más fuerte y unida que nunca. Su reputación se extendió por todas las tierras, no solo como guerreros formidables, sino como líderes justos y compasivos. La historia de Elara, la mujer de los cabellos rojos que había guiado a su pueblo a la victoria, se convirtió en una inspiración para todas las mujeres de la región. Se la veneraba como la madre de la unidad, la encarnación de la sabiduría y la resiliencia. Elara y Kael continuaron gobernando con la misma dedicación y amor que habían mostrado desde el principio. Sus días estaban llenos de trabajo, pero también de la profunda satisfacción de ver crecer y prosperar a su gente. La Confederación se expandió, y nuevos asentamientos se fundaron, todos ellos guiados por los principios de respeto mutuo y cooperación. Los festivales anuales de las dos aguas se volvieron celebraciones masivas, atrayendo a personas de todas partes que venían a honrar a los líderes que habían construido un mundo mejor. Los nietos de Elara y Kael crecieron escuchando las historias de sus valientes abuelos, no solo las de su amor, sino también las de su coraje en la batalla y su sabiduría en la paz. Liana y Talan, los hijos de Elara y Kael, demostraron ser sucesores dignos, llevando adelante el legado de unidad y prosperidad. Se casaron con líderes de otras tribus, expandiendo aún más la influencia y la paz de la Confederación. Cuando Elara y Kael finalmente se despidieron de este mundo, lo hicieron en paz, rodeados por el amor de su familia y la gratitud de un pueblo que les debía su existencia. Sus cuerpos fueron enterrados juntos en la cima de la montaña, donde Kael le había propuesto ser cojefa, un lugar sagrado, donde los dos ríos se veían fluir en armonía. En su tumba se erigió un monumento de piedra, grabado con la historia de sus vidas y con el símbolo de un sol naciente, entrelazado con una cascada de fuego, representando los cabellos de Elara y la luz que trajo al mundo. El legado de Elara y Kael perduró por siglos. La confederación que ellos fundaron se convirtió en una nación próspera y pacífica, un modelo de convivencia y cooperación para todas. Las tribus de las llanuras y las montañas, la historia de la mujer de los cabellos rojos, que de ser una paria, se convirtió en una líder amada y una madre de naciones, se transmitía de generación en generación, inspirando a la gente a buscar la fortaleza en la diversidad y a creer en el poder transformador del amor verdadero. Y así la leyenda de Elara, la mujer cuyo cabello era una maldición, y se convirtió en fuego sagrado para el Apache,
se tejió en el tapiz de la historia, un recordatorio eterno de que la verdadera nobleza reside en el corazón y de que el amor, cuando es puro y sin prejuicios, puede construir puentes donde antes solo había muros y encender la esperanza incluso en la más profunda oscuridad. Su historia no fue solo un relato de amor, sino una lección de vida, grabada en el alma de los pueblos que ella ayudó a forjar. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Comenta abajo qué fue lo que más te emocionó y comparte este mensaje con alguien especial. Gracias por ser parte de este camino.